Buenas tardes, amigos. Hoy haremos una entrevista con respecto al conocimiento de sí mismo. Voy a entrevistar a nuestro compañero Enrique y hablaremos sobre el tema los siete cuerpos. Buenas tardes, Iván. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Enrique. Bien, Enrique, iniciando esta entrevista, considerando que cada uno de los siete cuerpos está asociado a diferentes dimensiones y niveles de conciencia, ¿cómo puedo identificar qué cuerpo o cuerpos están más activos en mi vida diaria y cómo influyen en mis pensamientos, emociones y acciones? Bueno, para una persona que no conoce de este conocimiento, los cuerpos que están más activos, en este caso sería el cuerpo físico, porque el cuerpo físico lo tenemos, pero hay que regenerarlo. Y el cuerpo vital, más cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, hay que crearlos y si no conoce este conocimiento, pues no sabría si los tiene ya creados de existencias anteriores o en esta pues no los tendría creados, ¿verdad? Por lo tanto, tendría unos principios básicos como el principio del cuerpo astral para manejar las emociones y el principio del cuerpo mental para manejar los pensamientos. Entonces tendría activo el cuerpo físico, tendría activo el cuerpo vital y tendría, digamos, los demás inactivos, pero como principio de pensamientos y emociones tendría activo principio de cuerpo astral y principio de cuerpo mental. Más lo miraríamos reflejado en el cuerpo físico como la ubicación en los centros. Digamos, el pensamiento se ubica a la altura del corazón y las emociones a la altura del ombligo. Entonces, esas acciones y esos pensamientos de la persona van a ser egoicos. Por lo tanto, se va, digámoslo así, la persona está incompleta porque no tiene los cuerpos creados, por lo tanto, las acciones de él son acciones inconclusas, acciones inconscientes o subconscientes, pero la mayoría de las acciones de él nunca van a ser conscientes porque pues simplemente están siendo manipuladas por los defectos o los egos. Entonces las acciones de él van a ser acciones, digamos, egoicas, acciones repetitivas, acciones mecánicas, acciones impulsivas, acciones reaccionarias, acciones imitadoras, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, la conferencia enseña que el cuerpo físico es el vehículo para manifestar la voluntad y el trabajo interior. ¿Qué acciones concretas puedo tomar para cuidar y fortalecer mi cuerpo físico, reconociéndolo como un templo sagrado que facilita mi desarrollo espiritual? Eh, Si el cuerpo físico es el vehículo del Espíritu Santo o el cuerpo físico es el vehículo de la conciencia, pues lo que tiene que darse cuenta el humano es que para poder, digamos, desarrollar acciones de fe, tiene que negarse a sí mismo. ¿En qué sentido? En negación, digamos, de los deseos, ¿sí? Normalmente los deseos son impulsos movidos por motivaciones egoicas, un deseo de placer, un deseo de codicia, un deseo de querer hacerle mal al prójimo, un deseo de curiosidad, de chisme. Entonces, esas acciones concretas que él debe tomar es aprender a negarse a sí mismo, utilizando la autoobservación y la eliminación de los defectos. De lo contrario, la persona pues no va a poder avanzar. Muy bien, Enrique. Entonces, la conferencia explica la importancia de la transmutación de las energías sexuales para el crecimiento interior. ¿Cómo puedo aplicar conscientemente la práctica de la transmutación en mi vida diaria, transformando mis impulsos sexuales en energía creativa y espiritual? Mm, Un ser humano debe empezar a entender de que el cuerpo físico es un vehículo de manifestación de las acciones del alma, ¿sí? Entonces, el humano está incompleto porque el cuerpo físico hay que regenerarlo. Entonces, la importancia de nosotros es aprender a ahorrar en el día a día lo más que se pueda las energías sexuales. Para que este crecimiento interior se dé, tenemos que aprender a darnos cuenta que dentro del alma de cada uno de nosotros existe una multiplicidad de errores y estos errores no nos permite vivir conscientemente. Entonces, digamos, una deuda, un problema, un altercado, una polémica, una, digamos, una circunstancia inadvertida, nos roba mucho la energía sexual, Iván.
Y pues la idea de nosotros es que para aplicar conscientemente la transmutación en el día a día, tengo que estar enfocado desde el momento en que me levanto, que lo más importante es el cambio energético consciente de mi propia energía sexual. ¿Y cómo se logra? Pues eliminando los defectos. Entonces, esto me va a permitir, por ejemplo, que el impulso sexual, en el caso de la lujuria, que está en el interior de cada ser humano, si sale en la calle, pues uno dice, madre mía, elimíname este impulso, madre mía, elimíname esta sensación, madre mía, elimíname este deseo sexual, madre mía, elimíname este defecto que quiere robarme mi instante, robarme mi energía. Y esos impulsos sexuales se van a convertir en una energía creadora o creativa para el uso sexual o espiritual en las horas de la noche con la pareja. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es la transmutación sexual como tal. Ok, Enrique. Entonces, teniendo en cuenta que el cuerpo astral está relacionado con las emociones y los deseos, ¿cómo puedo observar y comprender mis patrones emocionales y deseos? ¿Y cómo puedo utilizar esa comprensión para transmutar las emociones negativas en estados de ánimo más elevados y constructivos? Para que el humano tenga, digamos, conciencia plena sobre sus emociones, debe haber creado el cuerpo astral. ¿Sí? Ahorita las emociones de los seres humanos son incompletas, son emociones movidas por deseos, como lo dice ahí la pregunta. Entonces, ¿cómo puedo observar y comprender mis patrones emocionales? Aprendiendo a vivir una vida de instante en instante con equilibrio en la autoobservación. De tal manera, creo que es tu batería o la mía. La mía. Ok. Voy a Entonces, encargar. sí, continúa y me recolecta la batería. Entonces, mis patrones normalmente son impulsos de deseos que no me van a permitir controlar mis emociones mientras no las elimine. Entonces, yo tengo que entender que el valor de la energía sexual es transmutable, o sea, es transformable para que esas emociones negativas, como por ejemplo la pereza, las emociones negativas del rechazo, el rencor, el fastidio, la apatía, la negligencia, la ansiedad, la angustia, la prepotencia, sea eliminada, tengo que estar autoobservado, porque eso me va a permitir tener, digamos, un uso consciente de esa energía cuando cree el cuerpo. Ahora, cuando uno ya tiene el cuerpo creado, pues las emociones son controladas más fácilmente porque no tenemos un principio de cuerpo, sino ya tenemos un cuerpo creado e ingresado dentro de la médula espinal, la energía en las 33 vértebras del cuerpo astral. Entonces, ¿qué pasa, Iván? Si el cuerpo astral le permite a uno viajar por los astros, le permite a uno viajar por el mundo de la quinta dimensión solar, el objetivo nuestro es que la persona que lo ha creado tiene un control, digamos, más superior que cualquier humano que no lo tiene creado en el punto de vista que no reacciona tan mecánicamente como sí lo hacen los demás. ¿Sí? Usted ve, por ejemplo, personas que no se les puede decir algo porque ya rechazan, ya miran mal, ya se ponen tristes, se ponen afligidos, o lo contrario, el polo contrario que sería se ponen placenteros, alegres, ríen, o sea, son manipulables. Entonces, las energías de nosotros, para que no nos permita, digamos, ser manipulables por nuestros propios egos, debemos enfocar en regenerar físico, vital y crear astral para que cuando tengamos el cuerpo astral, los pensamientos y las emociones de nosotros son serviciales. Entonces las emociones ya son de servicio, las emociones ya son de control, de agrado, de tranquilidad, de pasividad, de reflexión, de ayuda mutua al prójimo, de tolerancia, de gratitud, de paciencia. Y ya no son emociones explosivas, sino son emociones, digamos, muy tranquilas. Y eso se ve reflejado en la persona que ya haya creado el cuerpo. Ok, Enrique. La conferencia sugiere que el desarrollo de los cuerpos superiores requieren un trabajo constante de autoobservación y transformación. ¿Qué prácticas o herramientas puedo utilizar para cultivar la autoobservación y la conciencia de mí mismo? ¿Y cómo puedo aplicar esa conciencia para transformar mis hábitos y comportamientos limitantes? Eh, es importante tener presente que la autoobservación no es una herramienta externa del humano, sino es una herramienta intrínseca del humano. Entonces, haga de cuenta que es un sentido
de la conciencia, como decir aquí, el cuerpo físico tiene el sentido de la vista o el sentido del olfato, ¿sí? Entonces, estos sentidos son innatos del cuerpo físico y se van desarrollando en la medida que va creciendo el humano. Digamos el sentido de la motricidad, entonces el sentido de los miembros superiores, que serían nuestros brazos, nuestras manos. Si tenemos un accidente, él queda inmóvil, queda motro. Entonces tenemos que hacer algo que llama terapia. Nosotros tenemos que desarrollar la autoobservación, aprendiendo lo que yo he aprendido en mi experiencia es aprendiendo a ver todo como nuevo. Entonces, en la medida que Iván o Enrique o cualquier persona empieza a mirar las cosas como nuevas, eso va a permitir que generemos un shock psicológico en el interior de nosotros. Y eso me va a permitir que la autoobservación, a medida que vamos creando cuerpos, sea más lúcida. La autoobservación, digamos, para una persona que hasta ahora está empezando, sin haber creado todavía cuerpos, sin haber prendido el fuego, pues es una autoobservación muy bajita, muy débil. Pero cuando usted ya tiene regenerado algunos cuerpos y creado otros, entonces es una práctica muy natural de su vida diaria que le permite estar en constante cambio y en constante, digamos, objetividad, ya que la vida de un ser humano que está creándose y que está regenerando, su vida es muy objetiva, o sea, es muy realista. Lamentablemente, la mayoría de los seres humanos en el momento que conocen este conocimiento se dan cuenta que la vida de ellos es muy subjetiva. O sea, todos los seres humanos tenemos una vida inicial subjetiva y es basada sobre la fascinación y sobre la ilusión. Entonces, cuando uno se ilusiona de esto me va a pasar y esto lo voy a hacer y se pone a planificar cosas sin ser realista, entonces vive ilusionado, Iván. Entonces, al mismo tiempo, pues nunca va a poder cultivar una conciencia plena porque la fascinación es la identificación del ego. Entonces, como el ego lo está fascinando, como el ego lo está manipulando, pues es muy difícil que la herramienta de la autoobservación funcione. Entonces, hay herramientas para que le ayuden a uno en la autoobservación, como la concentración, como la meditación, como el instante, como el objetivo que vamos a realizar. Y eso lo vuelve a uno más consciente en poder transformar los hábitos. Por ejemplo, digamos, estamos hoy, día miércoles, 11 de junio, en las horas de la tarde. Soy consciente de que estoy dando una entrevista, soy consciente de que debo estar concentrado para responder a las preguntas, soy consciente de que las preguntas lo que buscan es eh, mostrar la experiencia de la práctica y enseñarle a las personas cómo utilizar esas propias herramientas, ¿verdad? Pero cuando, digamos, si yo estoy subjetivo en esto, estoy pensando de pronto en un problema, estoy pensando de pronto en una debilidad emocional mía o en una deuda o en un proceso que tenga externo. Entonces, cuerpo presente aquí delante de las cámaras y alma ausente, ¿sí? Y el alma está ausente porque está pensando, o sea, está utilizando el centro mental o el principio del cuerpo mental para idealizar, tratar de solucionar el problema. La conciencia, aquí le enseña a uno que para aplicar esta conciencia y transformar mis hábitos, tengo que utilizarla aquí y ahora en lo que estoy haciendo, dándome cuenta de que estoy con usted, Iván, que estoy en una entrevista y que estoy siendo consciente de que estoy trabajando al unísono con mis cuerpos. ¿Qué significa? No significa que yo no tenga problemas. Obviamente voy a tener problemas muy diferentes a todos y todos tenemos problemas en diferente escala, pero el problema no va al caso acá porque la conciencia es la que está centrada en que el hábito sea consciente. Y comportamientos limitantes se dan porque uno tiene ideas fijas, entonces hay que salir de las ideas fijas, hay que darle solución en defectos como el yo no puedo, eso está mal, o el concepto bueno o el concepto malo, el concepto eso no se debía hacer, el concepto eso me lo merezco, el concepto yo soy, yo quiero, yo puedo, todo, nos corresponde eliminar eso, ¿verdad? Porque son resistencias psicológicas limitantes. Por ejemplo, si tenemos un karma económico, uno se limita a sufrir, se limita a decir, es que es un karma, es que Dios me puso así, es una prueba, pero pues nunca le pregunta a uno a Dios del por qué le está pasando eso. Entonces, si usted está despertando conciencia, se debe estar desmaterializando, se debe estar espiritualmente estable para poder, digamos, llegar a niveles superiores. De ahí se va la diferencia entre el que está creando cuerpos, el que está regenerando y el que no está haciendo nada en el conocimiento.
Eso crearía un cambio total, ¿no? En nuestras vidas. Sí, y es gradual, Iván, es gradual. O sea, esto no va a ser de un día para otro, esto es gradual, porque como los cuerpos son como una escalera, que vamos a llegar hasta el quinto piso, digamos que cada cuerpo es un piso, entonces toca primero subir las escaleras, que serían las vértebras del primer cuerpo, para subir al segundo cuerpo, que sería el segundo piso. Entonces hay que ingresarle energía a las 33 del cuerpo vital, después a las 33 del cuerpo astral, después a las 33 del cuerpo mental. Y por último, a las 33 del cuerpo causal, ya que cuerpo búdico y cuerpo álmico ya están creados. Entonces, esto es un trabajo gradual y que se tiene que dar en un 100%. Entonces, el secreto de todo esto se podría decir que está en la meditación, en eliminar defectos. Sí, digamos que si queremos despertar en niveles de sabiduría, tenemos que primero darnos cuenta de que estamos dormidos. ¿Sí? Tratar de despertar sin darnos cuenta que estamos dormidos, o sea, sin darnos cuenta porque no nos estamos autoobservando. O sea, si no utilizamos la autoobservación para que me permita darme cuenta de lo dormido que estoy, pues nunca voy a despertar, porque el despertar da en la medida que uno elimina o desintegra el defecto. Entonces, como tú dices, lo más importante aquí es la muerte psicológica para poder ahorrar energía, liberar energía, transformar la vida, transformar los hábitos, transformar conductas, transformar pensamientos, emociones. Y obviamente eso va a llevar a una práctica transmutable correcta. Muchas gracias, Enrique. Con todo Muchas gusto, gracias. Iván. Gracias por permitirme hacerte esta entrevista y definitivamente aquellas personas que vean el video, esta grabación, no duden en contactarse con nuestro amigo, nuestro compañero Enrique, quien como conferencista pues él sabrá darle las respuestas adecuadas a sus preguntas. Muchas gracias. Con todo gusto, Iván. Nuevamente, muchas gracias y feliz día, noche, mañana a aquella persona que mire esta conferencia en diferido. Gracias, Iván, por la invitación. Gracias también.